Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 12. Consumo responsable y producción. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Para conseguir un crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo, y el riego hoy representa casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos, y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas. Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel de minoristas y consumidores también es importante para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria, y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente. El consumo y la producción mundiales, fuerzas impulsoras de la economía mundial, dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos, de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental, que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro, y ciertamente, nuestra supervivencia. Estos son algunos hechos y cifras. 1. Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida, el equivalente a 1.300 millones de toneladas con un valor cercano al $1.000.000, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. 2. Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían $120.000 millones estadounidenses al año. 3. En caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. La pandemia de la COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales, y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible.